Buenas noches, compañeras y compañeros. ¿Cómo andas, Camilo? ¿Cómo anda, Rafa? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, compañeros? Estamos en un programa. A ver, vamos a poner en silencio el celular. Acá recibimos mensajes a veces de los compañeros. Un programa con varios temas hoy, ¿no? Es decir, si bien el tema central que vamos a tratar es el tema de las elecciones en la Argentina, ¿no? Sí, las elecciones el domingo. El balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, que resultó ganador el primero por varios puntos, aparte, ¿no? Sí. 12, 13 puntos. Y también está el acto que estuvimos realizando el viernes, el que estuvimos haciendo propaganda, el acto entre la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Pero hay varios temas, está el tema nacional también, ¿no? Hay como un salpicón ahí para hacer de cuestiones, a pesar de que el anuncio es obviamente el eje de las elecciones y los resultados de las elecciones, a la que le hemos puesto el título del triunfo de Milei y el derrumbe del peronismo y crisis del régimen político, que es lo que se comprueba a estas horas, ¿verdad? Pero bueno, el viernes pasado estuvimos de acto, ¿verdad, Rafa? Estoy enloqueciendo los controles. Sí. Bueno, vamos a un poco primero un relato de lo que fue este acto, ¿no? Fue un acto que se hizo en la Plaza Libertad de Montevideo, en el centro de Montevideo, kilómetro cero, digamos, y convocado por la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Y fue un acto convocado en principio con el objetivo de defender la lucha por el plebiscito, ¿no?, de la seguridad social contra la estafa jubilatoria, y también se constituyó fundamentalmente en una tribuna de defensa de la lucha del pueblo palestino. Y me parece que tal vez por razones obvias de lo candente de este tema, obviamente, del repudio creciente que hay en la población mundial, en la clase trabajadora a nivel internacional cada vez mayor, el tema Palestina diríamos que fue prácticamente más central incluso o más central no, pero bueno, tan central como el tema de la seguridad social. Sí, totalmente, Rafa. Y son los dos ejes, me parece que son de discusión y de interés para los explotados, para los trabajadores, incluso para la cuestión palestina, para todos aquellos que se reclaman demócratas, ¿verdad? Es decir, bueno, vos estuviste en una intervención allí en el acto, me parece que muy en las destacada. redes del partido también. En las redes la pueden ver, muy destacada, está en TikTok, está en Instagram, está en Facebook. Creo que nos falta subirlo a YouTube nomás, pero en cualquiera de esas redes pueden encontrar. Y me parece importante esto porque sobre la cuestión palestina que hemos venido abordando, todos los ángulos de lo que se aborda mediáticamente las fuerzas políticas en presencia es de complicidad con el sionismo, ¿verdad? Entonces tener una tribuna donde desde el vamos, los 5 oradores que intervinieron hicieron una condena de la matanza que se está produciendo, el genocidio que se está produciendo en Gaza, y las matanzas que se producen en Cisjordania, me parece bien importante. Y también, bueno, obviamente la cuestión de la seguridad social que va a ir cobrando cada vez más relevancia, ¿no? En el debate político y en la propia campaña electoral. Se perfila como el eje principal, me parece, y la divisoria de aguas más. Es decir, cuando tenemos una campaña muy frenada, ¿no?, de recolección de firmas, muy contenida por parte del aparato del PIT-CNT, colocar de vuelta, es decir, la necesidad de que la movilización, de que la recolección de firmas se acompañe con la movilización, que fue, me parece, el eje de la intervención del PT al menos, me parece fundamental. Por esto que vos colocabas en la propia oratoria, ¿no?, la necesidad de no recluir la actividad a la colocación de mesas y de la recolección de firmas, que obviamente implica una movilización, pero que tiene que ser acompañada con medidas de lucha y con debate político, ¿verdad? Porque acá hay actores que todavía no se han pronunciado, y eso, ocultarlo, también es una forma de boicotear la propia campaña por el plebiscito. Exactamente. En ese sentido me parece que una izquierda que
se declare por estos dos puntos, ¿no? Es decir, en apoyo a la rebelión, bueno, al menos desde el punto de vista del PT, el apoyo incondicional a la rebelión no es que me quiero delimitar, no quiero hacer partícipe de repente, yo soy muy, muy cuidadoso porque no quiero hacer responsable a otro o a nadie de nuestra, al menos de nuestra posición, el apoyo incondicional a la rebelión palestina, el derecho a la defensa, incluso armada, de esa resistencia y de esa rebelión contra un ejército que está produciendo una matanza, 15.000 muertos, ¿no? Sí, sí, y ya la cantidad de bajas, de mujeres, de ancianos y de niños sobre todo, es impresionante. Bueno, en Gaza hay más de 1 millón de niños, ¿no? Entonces lo que es esta masacre indiscriminada, evidentemente afecta a la niñez en primer lugar. Y bueno, esto está generando repudio a nivel internacional. Y bueno, Netanyahu ha tenido que ir a negociar una tregua, ¿no? Por 4 días, en la cual va a tener que realizar un intercambio de prisioneros palestinos, que la inmensa mayoría no tienen ni causa iniciada, y que muchos son menores de edad, acusados de tirarle piedras a los soldados. Están presos en condiciones terribles, y también mujeres, gente que en realidad su delito en el mayor de los casos puede ser tirar un cóctel molotov a un tanque de guerra. Lo más probable es que son piedras, y bueno, en muchos casos, aparte, las pruebas son las que fabrica el Estado sionista, el Estado de Israel. Por lo tanto, también este intercambio viene a, de alguna manera, mostrar la inmensa cantidad de prisioneros que había antes del 7 de octubre, había más de 5.000, ahora se calcula que hay 7.000 presos palestinos, porque permanentemente están llevando presos, sobre todo en Cisjordania, y también allí hay una cantidad una represión brutal y una cantidad de muertos que se han producido, no obviamente a la escala de Gaza, que es una nueva Guernica, ¿no? Es decir, que es realmente la destrucción casi que piedra a piedra de una zona, ¿no? De una ciudad y de unos pueblos, campos de refugiados. Pero este intercambio en gran medida surge a partir de la crisis de los llamados rehenes de Hamas, ¿no? Que empieza a generar una movilización de familiares de las personas que están en manos de Hamas, pidiendo que se haga un intercambio. También a nivel internacional han habido llamados para hacer este tipo de intercambio, y en este sentido se empieza a generar una presión sobre el gobierno israelí, y a la vez el repudio internacional a la masacre también ha generado una mayor presión sobre el Estado sionista, y en este sentido se ha armado una crisis también, ¿no? Es decir, hay ya algunos de los principales jerarcas del gobierno que dicen que si esta tregua se extiende más allá de 4 días, renuncian, ¿no? Por ejemplo, el encargado del ministro de Seguridad, son todos elementos, en muchos casos incluso a la derecha de Netanyahu. Es posible eso, increíblemente, ¿no? No, en Israel es posible eso y más. Un gobierno vinculado a los colonos, ¿no? A la ultraderecha. Copado por la extrema derecha, y abiertamente con grupos fascistas, ¿no? Es decir, grupos que están armados, grupos que actúan por su cuenta, obviamente con la complicidad de las fuerzas de ocupación israelíes, pero que además tienen sus propios milicias armadas, ¿no? Sus propios grupos armados, y en este sentido operan como bandas fascistas prácticamente. Entonces está esta tregua mostrando una crisis también en el régimen sionista, y también un creciente repudio pese a la complicidad de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento Europeo votó en contra de pedidos de cese al fuego, ¿no? Es decir, una minoría de parlamentarios en el Parlamento Europeo votó a favor, y los que hacen algún tipo de ademán lo hacen colocando una equidistancia entre lo que es la resistencia a un pueblo ocupado y
una verdadera masacre que, repito, nos remite a Guernica, ¿no? A una masacre científicamente programada para destruir a un pueblo y toda la infraestructura, ¿no? Es decir, la infraestructura sanitaria en particular, los hospitales que se caen a pedazos y que se quedaron sin combustible, que no pueden hacer funcionar los CTI, los niños que están en incubadoras muriendo, es decir, una cosa realmente bestial. Y en este sentido, bueno, este retroceso que tuvo que adoptar Netanyahu, no digo que sea una victoria de la movilización internacional, pero sí muestra resquebrajamiento de alguna manera del régimen sionista. Y bueno, hay quienes empiezan a manejar la posibilidad que la tregua se extienda por más tiempo, generar presiones de ese tipo, pero claro que Netanyahu apuesta probablemente a violar este acuerdo. Ya dice que no tiene ninguna obligación de permitir transitar desde el norte al sur y del sur al norte a los gazatíes en su propia tierra, con lo cual, bueno, es evidente que van a dar provocaciones de todo tipo para quebrar esta tregua también de parte del Estado sionista. Sí, se informa que se cambiarían unos 50 rehenes por 150, ¿verdad? Sobre todo mujeres y niños, lo que decías vos. Exactamente. Palestinos. Durante los 4 días se van a ir realizando esos canjes de rehenes, porque los prisioneros palestinos también son rehenes, esa es la realidad. Y solo que están hace más tiempo de rehenes. Y en este sentido, bueno, bueno, no digo que es algo para celebrar, pero es algo para marcar que la movilización internacional genera también un cuadro que empieza a notarse en la presión sobre los estados y sobre el Estado sionista en particular. Y bueno, hay que intensificar la movilización en definitiva. Así que bueno, lo del acto del viernes 17 en la Plaza Libertad para nosotros fue muy importante. Fueron entre 150 y 200 personas, ¿no? Creo que no lo contabilizamos, pero bueno, fue un acto de agitación, un acto de denuncia y de respaldo al plebiscito en defensa de la seguridad social, en un contexto como el que vos decís, que las direcciones sindicales, salvo algunas, hasta el 20 de noviembre habían decidido no lanzar a las calles la campaña de la firma, ¿no? Recién ahora empieza a haber un poco más de movimiento de parte de algunos sindicatos, así que nos parece fundamental dar más impulso a la campaña de firmas. Estamos todas las organizaciones que estuvimos convocando ese acto, la Unidad Popular, el Partido de Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha, colocamos nuestras propias mesas de recolección y bueno, van a haber algunas actividades conjuntas también, ¿no? Es decir, sí, seguramente haya una jornada más adelante para darle un mayor impulso a la campaña en más lugares simultáneamente, más allá que se están manteniendo en más lugares en distintos lugares simultáneamente por las comisiones del Mondes y las organizaciones políticas que lo apoyan y algunos sindicatos. Es necesario darle un impulso mayor. Exacto, sí, Rafa, yo creo que un detallecito respecto a lo anterior de esta situación de cambio de rehenes, que lo que consignan los medios, que las condiciones aceptadas, digamos, para esta tregua por parte de Israel son iguales a las de una semana anterior. Por eso constituye esto que decía vos, un recul en cierta medida de Netanyahu. No es para decir que es un triunfo, porque estamos hablando de que tiene miles de presos por Israel, pero eso, la movilización da sus frutos, y hay que ver igual qué desenlace tiene todo esto, porque acá hay intereses. Bueno, se informa de que hay reservas muy importantes de gas en la Franja de Gaza, en algunos sectores de Cisjordania también, entonces acá hay elementos, ¿no? Sí, aparte hay declaraciones por ejemplo, de ex ministros. Lo que pasa que traerlas sería abundar, pero permanentes en cuanto a la expulsión de los palestinos, no expresa, es decir, y crear el Gran Israel. Alguna ex ministra que salió a declarar que quería que distintos países acogieran a cada uno 50.000 palestinos para dejar a Gaza libre. Es evidente que hay una intención de consagrar definitivamente la supremacía racial en la zona y la limpieza étnica, pero además vinculada a negocios económicos, donde se pretende convertir a Israel en el proveedor de gas para Europa,
y en este sentido es un planteo que también se inscribe en la lucha geopolítica con Rusia, con China. Por eso es muy importante, Rafa, la cuestión de que mucha izquierda la ha dejado de levantar, que es el problema del derecho al retorno, que no lo mencionan. Se habla de paz, de cese el fuego, pero acá hay un problema que es de fondo, que es el problema del derecho al retorno, que no se soluciona. Ya está claro que no se soluciona bajo el régimen capitalista eso, sino que se tiende a exacerbarse. Pero hay que denunciar el hecho de que hay todo un sector, incluido la izquierda trotskista, ¿no? Digamos lo que es el derecho al retorno, porque hay muchos compañeros que lo pueden saber. Ya desde 1948, en lo que se llamó la Nakba, Israel lo llama la Declaración de Independencia, en realidad fue la Nakba, que fue la expulsión de, en ese momento, más de 700.000 palestinos de sus tierras, un poco al estilo de lo que pasa con el norte de Gaza, es decir, generando una guerra, generando una masacre, la gente obligarla a huir, toman sus tierras, y de esta manera se produce que el desplazamiento de cientos de miles de refugiados, y esto se fue reproduciendo en varias instancias de guerras posteriores, de masacres posteriores, y por lo tanto se generan inmensos campos de refugiados que tienen décadas en algunos casos, y que por lo tanto ya no existen solo los refugiados originales, sino sus descendientes, claro, que aspiran a retornar a sus tierras. Esto obviamente entra en contradicción con el Estado sionista tal cual está constituido y por supuesto con su política de expulsión, de limpieza étnica y de exterminio, que busca profundizar e incluso culminar este proceso, expulsando a la totalidad de la población árabe o a la inmensa mayoría, de manera a tener una supremacía absoluta. Además, el régimen sionista, el régimen de Israel, establece una cantidad de limitaciones a la población árabe, incluso que es ciudadana israelí, el sector que ya es minoría, obviamente, en el territorio dominado por Israel, porque ha sido expulsado el resto, y por lo tanto le establece una serie de limitaciones como ciudadanos, es decir, que tienen una serie de privilegios los ciudadanos israelíes judíos sobre los árabes, más allá que hablen de que es la democracia más grande del mundo, entre otras cosas la compra de tierras y cosas, claro, de ese estilo. Porque de esta manera lo que hacen es impedir que la tierra sea comprada por árabes y va siendo acaparada cada vez más por este proceso de colonización. Así que bueno, tenemos este cuadro donde el reclamo del retorno de los refugiados. Lo digo porque hay todo un debate respecto incluso al sionismo de izquierda, ¿no? O a lo... Bueno, claro, el sionismo de izquierda, en definitiva, es decir, es un encubrimiento del planteamiento de los dos estados, que tampoco es viable en los términos de la política del Estado sionista. Lo violentó sistemáticamente el Estado sionista, el pacto que habían realizado, pero en realidad el sionismo de izquierda también plantea un proceso de supremacía racial con otros medios, con otros procesos de negociación, pero con los mismos fines tal vez. Y en este sentido, el reclamo del retorno de los refugiados, de los que fueron desplazados en todos los procesos de limpiezas étnicas anteriores y de guerras y masacres anteriores, es una cuestión que solo puede ser resuelta en el marco de un proceso revolucionario en Medio Oriente, ¿no? Es decir, y además que es una tremenda... No va a resolverse en una negociación entre dos partes. Exacto. Bueno, Rafa... Yo quería simplemente decir que el MONDES, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, está impulsando una campaña también de finanzas. Hay allí una venta de pines para las mochilas o la ropa, así como adhesivos para los mates y otros lugares, que son muy baratos y que permiten sostener la actividad del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, y me parece importante difundirlo. Y lo otro... Muy accesible, realmente. Colaboren, compren, llévense para vender, además, ¿no? Eso sería importante. Porque, como ustedes saben, el problema de la finanza, incluso hablando con compañeros de varios lugares, me decían, en esta campaña no vamos a tener plata del Frente Amplio, como tuvimos en la luz, me decían, ¿no? Compañeros que están juntando firmas y demás, sí. Lo veían como algo, como un obstáculo insuperable, ¿no? Prácticamente. Yo decía, bueno, pero podemos hacer finanzas y demás y sostener, digamos, las actividades que se hagan, pasajes al interior,
material, de sacar volantes y demás, que realmente esto va a ser con el apoyo solamente de los sindicatos, ¿verdad? Y la autofinanciación, así que es muy importante allí, con muy poca plata se puede colaborar. Tenemos un mensaje del compañero Raúl Andino que dice: mañana viernes en el barrio de la Unión, en la explanada de la Escuela Sanguineta, a las 16 horas, estaremos movilizándonos contra la estafa jubilatoria y contra el genocidio sionista del pueblo palestino. Exacto. Ahí van a haber mesa de firma. Va a haber mesa de firma y pintada, va a haber en esa zona. Ahí va. Muy importante. Otro anuncio antes de entrar en el tema de hoy, me parece importante, es una movilización que va a haber el jueves 30 hacia el Consulado de Paraguay en Montevideo. Hay una concentración a las 18 horas el jueves que viene en Boulevard Artigas y Rivera. Es a 3 años del crimen del Estado paraguayo contra unas adolescentes, ¿no? Unas niñas prácticamente de 11 y 12 años. Un infanticidio contra Lilian y María Carmen Villalba, y por el reclamo de la aparición con vida de Lichita, también hija de Carmen Villalba, y por la libertad a Carmen Villalba y a Laura Villalba, que son 2 prisioneras. En el caso de Carmen Villalba, que ha cumplido su pena pero sigue presa en Paraguay, miembro de un grupo guerrillero, y que ya cumplió su pena y sigue prisionera. Y bueno, aparte de estos asesinatos a estas niñas, está el reclamo de la aparición con vida de Lichita, sobre todo como una de las cuestiones principales de esta movilización, que apoya el Partido de los Trabajadores junto con otras organizaciones como la Plenaria Memoria y Justicia, el colectivo La Lucha Continúa, el Movimiento Revolucionario Oriental, la Unidad Popular, varios agrupamientos sindicales y de derechos humanos también, y el Partido de los Trabajadores. No voy a nombrar a todos, están en un flyer ahí Vamos a difundirlo por nuestras redes. Que lo estamos difundiendo, sí. Es muy importante esto porque acá se concentran todas las impunidades juntas, ¿no? Asesinatos, prisiones violentas, desapariciones forzadas, etcétera, ¿no? De niños prácticamente en este caso. Es una verdadera persecución, además, contra algunas de las familias de estos militantes. Así que también sabemos que va a haber un viaje a Paraguay en el marco de esta campaña por la aparición con vida de Lichita, en la cual va a salir una delegación de Uruguay, donde la integran distintas organizaciones, para apoyar esta movilización, porque se produce un aniversario obviamente de la desaparición de Lichita. Y vamos a pasar un pequeño videíto que resume, digamos, ¿Cómo te sentirías si un día tu hija desaparece? ¿Y tu hermana? Tu amiga, un familiar o alguien a quien vos querés. El 30 de noviembre, a sus 14 años de edad, desaparecen a Lichita Villalba tras el infanticidio de sus primas Lilian Mariana y María Carmen Villalba en manos de la Fuerza de Tarea Conjunta. El Estado paraguayo no la busca e incluso hace todo lo posible para no encontrarla. Exigimos una investigación seria e imparcial. Este 30 de noviembre nos convocamos frente al Palacio de Justicia a las 18 horas para exigir la aparición con vida de Lichita Villalba. También exigimos justicia para las niñas asesinadas. Bueno, ese es un video corto explicando de qué se trata esta campaña. Así que en esta concentración que va a haber frente al Palacio de Justicia van a ir organizaciones de Uruguay. Sabemos que está el colectivo La Lucha Continúa, van a participar compañeros de la FEU, de FUCBAM, y tengo entendido que algunas organizaciones sindicales y políticas de Uruguay también van a participar. También hemos sido invitados, el tema que nos enteramos muy cerca de este viaje, y se plantea alguna dificultad para concurrir, pero vamos a analizar la posibilidad de viajar. Así que un poco esa es En principio vamos a seguir abordando obviamente todo lo que vaya pasando sobre esto, que es muy fundamental que haya presencia internacional, ¿no? Cuando hay un nivel de impunidad, por lo visto, el Estado paraguayo grande, ¿no? Entonces la presencia internacional a veces ayuda a mitigar Sí, por lo menos generar un cuadro de rodear esa lucha, ese reclamo, y poner, sacar del aislamiento, que en muchos casos están estas denuncias, y ponerlas en la opinión pública internacional, ¿no? Exacto.
¿Pasamos al tema Milei? Sí, el domingo pasado hubo elecciones en Argentina, balotaje, increíble, se termina un proceso electoral que fue largo además, y ganó Javier Milei, el libertario entre comillas, o libertariano, ¿no? Sí, es un liberticida en realidad, Liberticida. porque lo que defiende es la privatización a través de acciones despóticas del Estado. No es que va a hacerlo, no va a ser un plebiscito para resolver cada cosa, sino que en definitiva van a imponerlos. Y hay que decir que el mandato que él recibe es muy confuso, ¿no? Cualquiera ve que la gente que lo vota, en muchos casos no está muy enterada ni siquiera de lo que propone, y lo que, digamos, explica en gran medida casi 56% de los votos que obtiene contra el 44% de Massa, es bueno, la indignación, la bronca con el conjunto del régimen político, ¿no? Es decir, a Milei se lo veía como una persona indignada, enojada y aparentemente sincera en sus actuaciones. Y bueno, en gran medida uno vio esa polémica Massa-Milei en la televisión, donde Massa parecía como más solvente, pero menos creíble, ¿no? Porque hace más de un año y pico, casi un año y medio, que está en el Ministerio de Economía, la inflación se descontroló y cada vez sigue creciendo, la pobreza explota, las condiciones de vida populares son espantosas, y entonces se produjo esta situación que las encuestas no preveían, o por lo menos no preveían con claridad. Quiero decir, porque podía haber dudas de cuál ganaba, pero no que había 12 puntos de diferencia entre uno y otro. Arrasó Milei sobre el peronismo, y por eso hemos hablado de de un derrumbe peronista, ¿no? Porque en definitiva esta es la tercera elección, es decir, el tercer proceso electoral que pierde el peronismo en su historia, ¿no? No es el primero, pero es el más definitivo, ¿no? Porque el anterior fue en la salida de la dictadura, cuando triunfa Alfonsín, luego el proceso del triunfo de la alianza de la Rúa y Chacho Álvarez a fines de los 90, 99, ¿no? En el 99, y este es el último, y en este sentido es contra un personaje extremadamente estrafalario, le dicen el loco, y la gente tenía que votar entre un loco y un delincuente, decía, ¿no? Entonces algunos decían, no, yo antes de que gane el loco voto al delincuente. Massa logró muchos votos, de hecho respecto a la primera vuelta ya creció 8 puntos, de 36 al 44. Exacto. Pero ya en la primera vuelta había crecido 6 puntos respecto a las PASO, ¿no? Del 30 al 36. Quiere decir que, y probablemente las propias PASO haya tenido el voto de gente que no estaba para nada afín a Massa, pero que no quería que ganara la derecha o mucho menos Milei. Seguramente entre primera y segunda vuelta esto se intensificó, y entonces es casi que un test a prueba de fallas, ¿no? Que si Massa fue derrotado por un candidato como Milei, que además no tiene una estructura partidaria ni un movimiento de masas realmente, esto se ve hasta en los festejos, ¿no? No es un movimiento organizado en todo el país, no tiene gobernadores, no tiene una estructura, intendente, claro, de poder que lo sustente, ni un grupo realmente organizado para llevar adelante. Los propios candidatos, muchos de ellos son de cuarta, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es la prueba definitiva de lo que es el agotamiento del peronismo, porque ya con el chantaje, mirá que va a ganar un Milei, al que además, como su candidata a vice, era defensora expresa del régimen militar, por lo menos pretendiendo desmitificar o negar, negacionista respecto a lo que decía la represión, generó obviamente que mucha gente se asustara, y el voto y el miedo muchas veces llevó a que creciera más. Por lo tanto, esta caída es mucho más importante que este 12%, ¿no? Es decir, en realidad muestra un derrumbe mucho mayor del peronismo. Y en este sentido, bueno, creo que es importante analizar qué es ese gobierno que se instala, ¿no? Primero que nada, cómo queda el régimen político, porque Milei tiene una bancada muy reducida,
creo que tiene solo 7 senadores y 30 diputados en una frente a bancadas de, yo no sé la cifra, no quiero zanatear mucho, pero de 170 por un lado, del peronismo creo, de diputados. Y sí, un total de 200 y pico son, ¿no? En total las bancadas de diputados. Y en el Senado también las diferencias, o sea, tiene una pequeña bancada en la Libertad Avanza, el grupo de Milei, y a la vez la alianza que concreta con Macri y Bullrich, la concreta con una agrupación, con un frente, con un bloque que se llama Juntos por el Cambio, Juntos por el Cargo le decían los que lo atacaban, y que se fraccionó. Es decir, ya el grupo Lilita Carrió se retiró formalmente de Juntos por el Cambio. Otra de las fracciones es el radicalismo, que tiene además distintos bloques internos. Unos pueden ser más pro Milei, otros más anti Milei, y más cercanos a algunos hasta Massa. cercanos a Massa. Unos ¿Cómo votan a Massa? Sí, o dieron la señal de que querían votar a Massa. No sé si lo lograron. Y el propio PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich tuvo también una fractura donde Rodríguez Larreta y Vidal, no me acuerdo el nombre. Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. Eugenia Vidal, que fue gobernadora bonaerense, en el gobierno Macri, no apoyaban a Milei. Por lo tanto, se produce una fractura del bloque del macrismo, los radicales y Carrió, que deja una enorme incertidumbre sobre los apoyos que va a tener Milei o las negociaciones en las que va a tener que entrar para llevar adelante alguna de las leyes que pretende llevar adelante. A la vez hay una pelea por el control del poder ejecutivo del gobierno con el macrismo, ¿no? Es decir, en torno al Ministerio de Economía, en torno en la relación con el Congreso a la presidencia de la Cámara, ¿no? Donde Milei intenta dársela a un peronista escindido, que chocó con el kirchnerismo, que es fue ministro de Transporte de Cristina. Que fue ministro de Cristina, después se peleó y ahora estaba con Schiaretti, un candidato alternativo del peronismo que no pasó a segunda vuelta. Y por lo tanto está intentando Milei poner un peronista a negociar con los gobernadores peronistas en el Congreso y no que lo controle un macrista. Es decir, que ya entre los dos socios hay una disputa en torno al Parlamento, al Congreso, y también en torno al Ministerio de Economía. Sí, al Banco Central y los botines de la energía, ¿no? YPF. Bueno, exacto, ahí aparece también un fraccionamiento en la burguesía, un choque de intereses en la burguesía. Por ejemplo, hoy leíamos en un medio online que la sociedad rural, los terratenientes, los ojeros están con una gran incertidumbre respecto a la política del gobierno, y a la vez dicen que está el gobierno en manos de los petroleros, ¿no? En particular, el grupo Techín de Pablo Roca coloca el capo, uno de sus hombres, en YPF, ¿no? Sí. Es decir, para ir al proceso de la privatización de la petrolera estatal argentina. Por lo tanto, se produce allí un copamiento de algunos sectores para llevar adelante este proceso de privatizaciones que pretende remediar lo que fue la década de los 90, el menemismo, pero en condiciones muy diferentes, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que obviamente en aquel momento, en primer lugar, el que lleva adelante esa privatización tenía el aparato peronista en sus manos, realiza una alianza con la derecha liberal, entre comillas, gorila, se le decía, de la UCD, de Alzogaray, pero tenía un enorme control, cooptó a las burocracias sindicales, etcétera, y llevó adelante la privatización de la seguridad social, la privatización de YPF, de la energía eléctrica, de las telefónicas, y prácticamente todas las empresas, ferrocarriles, todas las empresas del Estado, en un proceso en el cual se llamaba vendía la joya a la abuela para lograr cancelar deuda con las empresas, ¿no? Y de esta manera generó una supuesta estabilización económica que duró una década o menos. Es decir, si uno piensa que Menem sube en el 89 tras un proceso de desintegración ya del gobierno de Alfonsín, se anticipa la asunción de Menem y asume con consignas que eran
frases de campaña que eran el salariazo, que eran la revolución productiva y otras frases por el estilo, y pasa a entregar toda la economía nacional, el ahorro nacional al capital financiero, y establece a través de Cavallo, con el plan Cavallo, una llamada estabilización donde se cambiaba un peso argentino por $1, la convertibilidad 1 a 1, que se quiebra finalmente en 2001. Esto es importante porque Milei se referencia permanentemente en Cavallo, ¿no? Dice que es el mejor ministro de Menem, Economía. también, reivindica Menem. Entonces, esta analogía con el pasado es fundamental, ¿no? Sí, por otra parte... Para comparar, digo, esas... No es que sean iguales las situaciones, obviamente. No, por eso, es que Milei dice, no vamos a hacer un proceso gradualista como el que inició Macri, en ese sentido, y a la vez Macri dice, bueno, nosotros vamos a controlar el proceso porque tenemos los votos en el Congreso. Es decir, eso lo dijo incluso en el mensaje llamando a votar a Milei, más o menos dio a entender de que Milei iba a ser controlado, y en este sentido esto anticipa una serie de turbulencias por el control de la política económica. La cuestión de la llamada dolarización requiere resolver el tema del endeudamiento del Banco Central con los bancos, que es lo que se llaman las LELIQs, es decir, son papeles de letra de tesorería que se le vende a los bancos y que los bancos obviamente quieren cobrar, y por lo tanto los bancos también se habían colocado en contra del planteamiento de Milei de la dolarización y la eliminación del Banco Central. Milei había anunciado la posibilidad de como ministro de Economía a un ex presidente del Banco Central bajo el macrismo, que era Sturzenegger, creo, no sé cómo se pronuncia, sí. Sturzenegger, algo así, que aparentemente rechazó, bueno, puso condiciones que no podían ser aceptadas por Milei, porque él estaba en contra de liquidar las LELIQs. Exacto. Y decía que había que dejar que se fueran licuando progresivamente porque iban a desvalorizarse paulatinamente, pero no afectar a los bancos. Y esto habría provocado un cortocircuito y por lo tanto Sturzenegger no va a participar en el Ministerio de Economía porque tenía que aceptar poner plata para cancelar todo eso, el valor que fuera, aunque hubiera una pérdida para los bancos, pero había que generar un costo para el Estado, y eso estaría descartado, así que se están manejando otros nombres para el Ministerio de Economía, pero creo que esta cuestión que es central en la campaña de Milei, eliminar el Banco Central, la dolarización, es de alguna manera un elemento de quiebre en fracciones de la burguesía, ¿no? Lo mismo que la cuestión de la política internacional. Y en esta crisis que se está instalando antes de asumir el gobierno, bueno, ya se sabe que Milei había anunciado que iba a viajar ahora inmediatamente a Estados Unidos, y de Estados Unidos iba a ir a Israel, donde se podía plantear la instalación de incluso la embajada argentina en Jerusalén, es decir, una abierta provocación contra el pueblo palestino y espaldarazo a la política del sionismo, que aparte es violatorio de resoluciones de las Naciones Unidas, este tema, porque Jerusalén tiene un estatus particular, no es parte propiamente del Estado israelí. Así que este viaje estaría cuestionado, ¿no? Es decir, ahora dice que no viaja a Estados Unidos, no sé qué pasará con Israel, y por lo tanto han sido sí una serie de marchas de jugada fuerte que él colocaba diciendo nos ponemos del lado del mundo libre, que serían Estados Unidos e Israel, está complicado, porque a la vez a mí me parecía importante mencionar algunas reacciones, ¿no? Frente al triunfo de Milei, por ejemplo la de Lacalle, donde bueno, aparece como muy contento, ¿no? Fue una charla formidable, etcétera, pero Lacalle está en China, ¿no? Está negociando, bueno, volvió, no sé si ya volvió del todo. Con los autoritarios. Está con los comunistas dictadores y aparte, bueno, buscando una mayor penetración de los productos agrícolas en China, de la carne, de la soja y otros productos, de manera de potenciar las exportaciones de los sojeros, de los grandes empresarios del agronegocio,
Y esto es lo que, de alguna manera, los anuncios de Milei le plantea a la sociedad rural argentina que está en cuestión, ¿no? Si se cae los grandes socios de la comerciales de la Argentina son China y Brasil, sobre todo. Bueno, eso La mujer que se maneja crea como... un quiebre, un fraccionamiento en la burguesía mayor y toda una serie de tensiones y elementos de crisis, ¿no? La mujer que se maneja como ministra de Relaciones Exteriores de Milei ya dijo que nadie se va a pelear con Brasil ni con China, ¿no? Entonces todas estas contradicciones alrededor de la figura de Javier Milei y de las personas que él mismo impulsa para los cargos, estas marchas y contramarchas, si las marchas y la contramarcha son, creo que el signo que describe la situación alrededor del presidente electo de Argentina en estas horas, esto que decía Rafael de voy a Estados Unidos pero me tengo que quedar porque hay una pelea por la repartija de cargos y crisis permanente alrededor de la política económica que lo que refleja es la presión de la burguesía, ¿no? Es decir, y la tensión que hay con los socios que le permitieron esta victoria a Milei, lo cual revela es decir, por ahí los titulares de los medios son Argentina campo minado, si son catastrofistas, no hay que ir a un periódico trojista para Bueno, Milei termina sus actos con se viene el estallido. el estallido, que se vayan todos, cantan, ¿no? Bueno, que se vayan todos, pero quiero decir, se viene el estallido es más la canción de la mano de Filippi, expresión de esta situación, ¿no? Hay una enorme incertidumbre, no se sabe cuál de todas estas medidas va a llevar adelante y por supuesto que van a generar aparte una respuesta popular, ¿no? Es decir, porque una cosa es la campaña donde va prometiendo y la gente cree que le van a pagar $1.000 de salario o más y en realidad después la licuación salarial que implica este proceso, ¿no? Por otra parte, una licuación que ya estaba en curso, ¿no? Es decir, se va a profundizar. Tampoco es que Massa protegía los ingresos de la población. Sanguinetti dice algo muy interesante, que es que cuando ¿dónde está? Está puesto ahí, sí. Perfecto. Decilo. Cuando lo consultan, dice que bueno, que Sanguinetti plantea que Milei plantea una revolución para la que no tiene los medios, ¿no? Nosotros hemos expresado que no tiene los recursos, si ustedes ven algunas notas de política obrera reproducidas a veces en nuestra web, pero va en el mismo sentido, ¿no? Esto que dice Sanguinetti es algo que creo que los propios sectores de la burguesía argentina y internacional perciben, ¿no? Todas estas marchas y contramarchas reflejan una fragilidad y esto que vos mencionabas, esta derrota de Massa frente a la peor versión, digamos, de un opositor, es un loco, todo el mundo dice que está loco, todo el mundo dice que tiene crisis de ansiedad, que tiene crisis, problemas emocionales, refleja el derrumbe de la oposición, de los que han venido del oficialismo, de los que han venido gobernando hasta ahora, que quedan como oposición, y el emergente, digamos, entre comillas, porque es que hasta qué punto se gana ese mote de un armado que está muy en veremos todo, ¿no? Claro, pero aparte hay que tener una visualización de lo que es el Congreso y el régimen político en Argentina. Tenemos una mayoría en el Parlamento, el peronismo todavía. Así quiere decir, la bancada, no mayoría, la principal bancada en el Senado y en diputados es peronista, la cual está fraccionada además. Una parte es kirchnerista y otra parte no. Luego están los gobernadores que tienen un peso muy fuerte en la política argentina, que es un régimen, un Estado federal por otra parte, y hay toda una serie de acuerdos y de distribución de impuestos y serie de cosas que afectan las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos a nivel provincial. Pero además en el Congreso entonces tenemos los peronistas fraccionados, junto con el cambio que ya habíamos mencionado anteriormente, también fraccionados no sé en cuántos pedazos, el PRO en 2 pedazos, los radicales en 2 pedazos, luego Lilita Carrió, sí. Y seguramente algún diputado suelto por ahí, Schiaretti, que es otra fracción del peronismo que tiene representación en el Congreso, algunos grupos chicos, bueno, después están los del Frente de Izquierda, que creo que tienen 5 diputados, es decir, que es un Congreso extremadamente heterogéneo y cada partido está extremadamente fraccionado, en el cual, bueno, obviamente, además cada grupo va a intentar. En 2 años hay elecciones parlamentarias. Se empiezan a marcar los liderazgos para intentar la sucesión de todo este derrumbe. Entonces, las tendencias disgregadoras del régimen político que surgen a consecuencia de la contradicción entre las distintas fracciones capitalistas, sobre todo, por supuesto,
también por el hecho de que tienen que aplicar a la población trabajadora, a los explotados, un masazo inédito, porque lo que venía con Massa o con Milei, es un golpe económico contra los trabajadores, un golpe de Estado económico. Es decir, no es fascismo, ni es una cuestión que se pueda ni siquiera comparar exactamente con Bolsonaro, como también se lo ha comparado, más allá de que Bolsonaro Milei lo llamó a Bolsonaro. Era otro armado distinto. Puedes tener mucho parentesco Milei con lo que era el ministro de Economía de Bolsonaro, o cercanía en el intento también de llevar adelante una privatización a fondo, que no lo logró avanzar en muchos aspectos, y por lo tanto, si vale la comparación con Bolsonaro, no nos podemos olvidar de que Bolsonaro se vino abajo al final, más allá que intentó un proceso golpista, impedir entregar el poder, etcétera. Un candidato, un hombre que fue electo en un balotaje, que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, finalmente termina produciéndose un agotamiento también de ese gobierno, y entonces si lo vamos a tomar como un antecedente, hay que ver que este es un gobierno más endeble en una cantidad de sentidos. Sanguinetti dice que no tiene los medios, por supuesto, Milei va a intentar hacerse de los medios. El problema es que él tiene la chance también, por ejemplo, de apelar a la población directamente, si se ve bloqueado por Macri o por el peronismo, por quien sea, y se vaya a una mayor confrontación entre las clases. Pero eso llevaría a un gobierno más de tipo bonapartista, es decir, una figura presidencial que pretende gobernar por encima de los partidos, incluso los partidos que lo llevaron al gobierno. Claro. Y eso, obviamente, plantea una serie de crisis políticas, porque del otro lado, el macrismo y las otras fuerzas también van a enfrentar esa intención, y entonces estamos en este proceso donde el león, Macri dice que lo domestica, y a la vez, está siendo copado el gobierno por ahora por los sectores más vinculados a la energía y al petróleo, pero hay reservas, hay de alguna manera preocupación, incertidumbre en los banqueros y en los ojeros, por ejemplo. Son dos grandes factores de poder, obviamente la clase capitalista argentina, ¿no? A nivel obviamente internacional. Y entonces toda esta cuestión de la visión que de alguna manera se venía instalando, como que venía una topadora que te pasa por arriba, hay que colocarla en esta dimensión, en este proceso de descomposición de un régimen político. Porque creo, ya lo hemos insistido en muchos programas, creo que es importante volver a remarcar que América Latina no es que pasa de una ola progresista a una ola derechista, luego una nueva ola progresista, ¿no? Es decir, la gente parece que viene, ganó Macri, ganó Bolsonaro, Piñera, etcétera, etcétera, el golpe de Estado en Bolivia, ola derechista, neoliberal, reaccionaria, etcétera, Trump en Estados Unidos, luego se viene abajo Trump, se viene abajo el golpe en Bolivia, rebelión en Chile, se cae Piñera, viene Boric, viene Petro, vuelve el MAS a través de Arce en Bolivia, cae Macri, viene los Fernández y Fernández, ola progresista. Y ahora parece que todo el mundo piensa que viene otra ola derechista, y así estamos en un análisis impresionista de la realidad. Porque lo que importa acá es mostrar la precariedad de los regímenes políticos y el sistema de los partidos en cada lugar, que en muchos casos desaparece prácticamente en muy poco tiempo y emergen nuevos de forma también vertiginosa, como expresión de la decadencia de la sociedad y la decadencia del régimen político, y no como expresión de un giro estratégico que va a consolidar décadas en un sentido. Entonces, esto me parece importante porque es típico de un proceso de descomposición social y político, cuando todavía la clase obrera no asume decididamente un liderazgo en la lucha, etcétera, que se vio en atisbos en Chile, en Colombia, en otros lugares, pero que por la crisis de dirección de las organizaciones obreras, de la izquierda, etcétera, etcétera, termina siendo mediatizado en muchos casos, y entonces estamos en este proceso de inestabilidad. Pero que la constante, es decir, la causa principal es la crisis capitalista a nivel mundial, que coloca las tendencias a la guerra, como ya tenemos en Ucrania, como está presente también en Corea, como está presente en Taiwán, como está presente, digamos, como amenazas, como peligros cercanos,
Ahora Corea lanzó un cohete con un satélite y está siendo amenazado creo que Corea del Sur rompió un acuerdo que tenían y hay una serie de amenazas del imperialismo. Es un escenario de tendencia a la guerra, que esto de Medio Oriente también ha planteado un salto y bueno, que tenemos que obviamente caracterizar más profundamente en los otros programas. Incluye América Latina con Haití, incluye América Latina como patio trasero del imperialismo norteamericano y un campo en disputa con las otras potencias, ¿no? Con China y Rusia sobre todo, en este tema de los BRICS. Argentina estaba por adherir a los BRICS y ahora Milei dice que con comunistas no va a negociar y entonces va a alinearse 100% con Estados Unidos, pero la oligarquía terrateniente y el agronegocio argentino no le vende a Estados Unidos, le vende a China. Muchos de los productos mineros, etcétera, también tienen otros destinos en Asia. Entonces, Biden le clava el visto. No es, claro, pero aparte Biden está en la picota. Acá está Biden, no está Trump. Teóricamente Trump está contento porque ganó Milei. Entonces sería más fácil, pero Trump plantea un esquema muy proteccionista también. Entonces, mismo que los demócratas también. Entonces, en realidad, el imperialismo yanqui no le da muchas opciones a la burguesía latinoamericana para decir, bueno, vamos a un acuerdo estratégico y te vendo qué cosa. Porque, en definitiva, lo que quiere el imperialismo yanqui es impedir que ingresen las empresas chinas, ¿no? Es decir, y el comercio chino, pero no le abre es incapaz de abrir una salida en su declinación, en la declinación del imperialismo norteamericano, a América Latina, la burguesía latinoamericana. Entonces hay un impasse histórico de la burguesía latinoamericana, una incapacidad de abrir una salida, que plantea todas estas crisis de régimen, que por otra parte es un fenómeno internacional. Hay que ver qué pasó en España con las elecciones y qué pasa en cada uno de estos países imperialistas, Alemania, Francia, y Estados Unidos, Inglaterra. Inglaterra ha tenido crisis por todos lados. Es decir, ha tenido primer ministro que han durado 45 días, como Lisa Truss, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido. Es un régimen muy inestable también. Por lo tanto, en este cuadro internacional es que hay que analizar también el triunfo de Milei y no impresionarse por lo que parece una aplanadora. Lo que sí se plantea ahora es la necesidad de sacar todas las conclusiones de este proceso, porque seguir creyendo que votando un peronista me defiendo, que en gran medida hasta el grupo de Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad lo hicieron, convocando expresamente. Ha generado una confusión terrible. Otros no llamaban a votar a Massa, pero daban a entenderlo. Así que implica un nivel de dependencia de esa izquierda que se había plantado en 2011 contra el kirchnerismo como una alternativa y que terminó siendo absorbida como un apéndice prácticamente del kirchnerismo en este proceso de la crisis política, y eso la minimizó electoralmente, pero también la minimizó en su peso en la clase obrera. Con todo ese discurso vinculado a ocupar los nuevos temas de las agendas de la diversidad, de los nuevos derechos y una serie de cosas, diluyendo la cuestión de clase, por otra parte, en un contexto de miseria creciente. Es decir, cuando la crisis capitalista y la necesidad de una salida obrera aparece como más necesaria, el que expresaba la bronca no era la izquierda, sino que era Milei, más allá que la expresaba con una salida reaccionaria, y que la gente, que en un marco de confusión, de retroceso en la conciencia, en gran medida compró por desesperación. Totalmente. Rafa, yo quería hacer hincapié en una cuestión porque económicamente se plantea que la salida podría ser en Argentina un nuevo préstamo, ¿verdad? Pero esto también estaría condicionado a una aprobación del Congreso. Es decir que por donde se lo mire, aparece muy condicionado un gobierno Milei, ¿no? No solamente por sus aliados, sino por la propia estructura del régimen político argentino. Y hay que decir que además que el propio préstamo anterior del FMI, una de las exigencias del FMI fue que fuera aprobado por el Congreso, en el sentido de que ya eso revelaba la debilidad del propio Poder Ejecutivo y de cualquier armado que estuviera a la cabeza del país. Y lo otro es esto que colocaste del fascismo y del mal menor, ¿no?
Porque me parece que este debate que ha estado en el eje, incluso para la izquierda, para el movimiento obrero, en Argentina, y que se ha llevado a cabo acá también, en su momento, es muy ilustrativo, porque incluso había sectores ahí que, por ejemplo, decían que no se vaya a morir Milei, porque si se muere Milei, viene Villarruel. Entonces siempre estás en un nivel, quiero decir, esto ya me pareció el sumo, ¿no? Porque siempre estás, como Villarruel sería más fascista, porque tiene vínculo con el ejército, porque se reunió con Videla, porque le sacó un libro a los represores, porque tenía entrevistas. Porque reivindicaba también las víctimas de la guerrilla, un poco una cosa que se hizo acá por la derecha también, ¿no? Exactamente. Entonces este problema del malmenorismo llevado a un extremo en el que en realidad nunca discutís una salida realmente. Sí, y esa izquierda que... Te pretendés defender aparte con un cuchillo mellado, quiero decir, no es ni siquiera un cuchillo, porque quiero decir, a ver, me voy a defender con Massa, que es el que me está hambreando, ¿con qué argumento hay que llamar a votar a Massa? Porque el otro es peor, pero Massa me está hambreando, está llevando a la desesperación a la población. Bueno, se comprobó, es decir, si el 56% votó a Milei, que es un loco, a pesar de que una gran cantidad dijo voto al chorro, por miedo al loco, bueno, es evidente que esa campaña del Frente de Izquierda, o de gran parte de sus grupos, bueno, lo anuló completamente de cara a la nueva etapa, ¿no? Ya veo algunos llamados de dirigentes del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad en el sentido de pedirle a la burocracia que encabece la lucha, ¿no? Es decir, la burocracia de los sindicatos peronistas fue socia bajo el menemismo de las privatizaciones. La apoyó encarnizadamente. Obviamente se van a preocupar a ver si les tocan o no les tocan las obras sociales, que es un negocio importante en sus manos, pero esperar una resistencia desde el punto de vista de los intereses obreros que no desarrolló contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina y de Massa, es descabellado. Sí va a haber una resistencia de los explotados. Se trata de preparar esa acción y de sacar la conclusión de la necesidad de superación definitiva del peronismo, construir un partido obrero y socialista en la Argentina, ¿no? En este sentido, yo quería hacer un paralelismo. El probable candidato del Frente Amplio en las elecciones del 24, Yamandu Orsi, el intendente de Canelones, dijo que tiene, en medio de las elecciones, ¿no?, que tiene una afinidad personal con Sergio Massa y aguardaba el resultado con expectativa, esperando que Massa ganara las elecciones. Ese mismo Orsi que había colocado que el gobierno de Alberto Fernández era un clase A en relación al manejo de la pandemia. Así que tenemos, me parece que una radiografía en definitiva, ¿no? O sea, compañeros que colocan la expectativa en un acceso del Frente Amplio al gobierno. Orsi, aparte, está en un punto, está más cerca de Milei, porque Orsi defiende a la SAFAP. Sí. Y Milei quiere volver a la jubilación privada. Exacto. Así que en realidad Orsi en este punto quedó a la derecha de Massa, que es la derecha del peronismo. Sí. Como el resto del FA. Como el resto del FA, digo, por supuesto. Hasta ahora Carolina Ose no se ha pronunciado sobre el plebiscito contra la estafa jubilatoria ni por la caída de la SAFAP. Y ha puesto aparte un pretexto muy... Va a esperar el Congreso, el Frente Amplio ahora. Que no se entiende por qué. O sea, ¿por qué sería? No, pero aparte, bueno, más allá de su posición, ¿va a firmar o no va a firmar? Claro. ¿Va a habilitar o no va a habilitar el plebiscito? Orsi ya dijo que no firma. Orsi ya dijo que no firma. Claro. No solo que no lo apoya, porque uno puede decir, bueno, no lo apoyo, pero firmo. Y sabes que el otro día en la proclamación de Carolina Cose, en el Club Cordón, sí, había una mesa de compañeros juntando firmas en la puerta, y bueno, varios de los sectores que apoyan a Cose pasaron rapidito sin mirar a la mesa de las firmas, ¿no? Como Pablo Ferreri y como el grupo de Michelini, de Rafael Michelini, porque pasaron rapidito porque no querían tener el encontronazo que le pidieran las firmas y le dijeran no. Creo que no, claro. Bueno, no traje un vaso de agua, que tomo.
Sí, digamos que este problema del Congreso del FAI de Carolina Cose, que no ha hecho ningún anuncio, aparte, ahora que ya es candidata, no ha hecho ningún anuncio de diferenciación, digamos, con Orsi, lo cual indica que vamos a una campaña extremadamente pacata en ese sentido en el debate público, y ya lo que sí ha dicho es que acepta ser la vicepresidenta, entonces ya hay un acuerdo en eso. Pero el Frente Amplio, sus candidatos, salvo Lima, que no va a ganar la elección, que se ha pronunciado a favor de firmar o a favor del plebiscito, tenemos una campaña donde en general los que aparecen de Frente Amplio es para atacarla públicamente, ¿verdad? La campaña del plebiscito, no para respaldarla. Entonces, de nuevo, ¿no? La importancia del acto que se realizó el viernes pasado y las acciones que se van a seguir haciendo, pero esta convergencia de intereses entre un Milei y un Orsi tiene que servir para sacar la discusión de las cuestiones ideológicas, es decir, de cómo uno, si yo me digo que soy de izquierda, ¿no? Estoy con el pueblo, si soy un libertario, no, acá la defensa de los intereses de la clase capitalista es lo que determina luego su política y la defensa de esos intereses. No ha habido ningún debate, Carolina Cose hay que escucharla, hace alguna crítica circunstancial al gobierno, pero después, ¿usted está de acuerdo con las gestiones ante China? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se está haciendo ante China. Estamos hablando de supuestamente la candidata que está a la izquierda, ¿no? O que al menos ha quedado a la izquierda a pesar de ella seguramente, por los apoyos que recoge, pero que no tiene ninguna, ni siquiera simbología de izquierda, ¿no? Ninguna planteo que diga, bueno. Sí, acá, bueno, vamos a analizarlo más luego en otro programa, porque ya se nos va largo, si no, pero vamos a analizar un poco las distintas candidaturas. Ahora, el Frente Amplio ya lanzó 4 precandidatos, y bueno, esto va a implicar una competencia de cara a las elecciones internas de junio del año que viene, sí. Y que son simultáneas de todos los partidos. Y bueno, el que arranca mejor posicionado Yamandu Orsi, y la que le hace la competencia principal es Carolina Cose, pero ya acordaron que el que gane va primero y el que pierda va segundo, ¿no? Si va de vice. Así que vamos a tener Orsi Cose o Cose Orsi. Y en las cuestiones principales no existe, nadie conoce ninguna diferencia sustancial. Creo que lo que sí es importante es tener presente de que, bueno, hay una serie de hechos de la situación política nacional. Bueno, el último caso fue la caída del canciller de la República, del ministro del Interior, y una serie de recambios ministeriales a partir de la crisis en torno al caso Marcet, al Marcet Gate, como se le ha dicho. Marcetlandia, le dije yo en el acto del viernes pasado. Claro. Yo creo que esto, ya la campaña todavía está decididamente lanzada, el gobierno de la calle Pou intenta mostrar de que tiene todavía algo en su agenda, como estas reuniones en China. Viene con abajo del brazo supuestamente una promesa de que van a acelerar los chinos un acuerdo de libre comercio, pero ya tenía esa promesa en varias instancias. No por repetido, podríamos decir que claro, un cuento chino realmente, ¿no? Un cuento chino, cambió una promesa por otra promesa. Y en definitiva, habrá que ver acá cómo juegan los chinos, si les interesa solamente, por ejemplo, para debilitar a Milei, por ejemplo, tener un acuerdo, porque entonces el aliado de Milei es la calle Pou y está con los chinos, no con Estados Unidos. Y bueno, acá está Brasil obviamente en juego, etcétera, que está como uno de los líderes de los BRICS. Así que habrá que ver cómo se desenvuelve esta cuestión más general, y que obviamente no depende de la agenda de la calle Pou ni de la agenda nacional, sino de la crisis mundial. Hay que decir que uno de los 24 acuerdos firmados por la calle, supuestamente, por lo que informan los medios, es facilitar a Uruguay como un facilitador, que Uruguay sea un facilitador del camino de la ruta de la seda, ¿no? Que toda esta gente de Milei y demás se han pronunciado en contra, y obviamente que choca con los intereses de las constructoras y del capitalismo yanqui, ¿no? Que está en competencia, y europeo, que está un sector del capitalismo europeo que está en competencia respecto, a los recursos, la infraestructura y todo eso.
Es sumamente contradictorio todos estos realineamientos que se están produciendo, ¿no? Sí, yo creo que en relación entonces a este lanzamiento de la campaña electoral también en Uruguay, es decir, hay dos aspectos que me parece interesante mencionar. Uno es, la experiencia de Milei recién va a empezar propiamente el 10 de diciembre, pero es decir, promete ser extremadamente convulsiva. La derecha uruguaya se ha colocado a festejar, ¿no? Es decir, Graciela Bianchi, Gandini, la calle Pou, Sanguinetti un poco más cauto, pero en general a festejar el triunfo de Milei y que supuestamente eso le abre mejores condiciones a Uruguay, pero aparte subiéndose al carro de Milei como antes lo hicieron con Bolsonaro, podemos anticipar que esa comparación no le va a venir nada bien en el año electoral que se abrió. Y por otro lado, el Frente Amplio apareció vinculado al peronismo, a algunos más al kirchnerismo, otros más a Sergio Massa, como Orsi, en definitiva los que provocaron un derrumbe económico descomunal y un fracaso estrepitoso. Es decir, que esas son las alternativas que están en las elecciones. Y bueno, en este sentido tenemos que discutir los trabajadores la intervención en las elecciones, ¿no? Me parece que esto es un tema central porque pretende ser colocado a través de la candidatura de Carolina Cose, de grupos como el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP, una especie de rastrillo de izquierda para decir vamos a izquierdizar el Frente Amplio, hacer una política más desarrollista, más estatista, no se sabe en qué términos, no hay nada muy concreto. Y esto ya fracasó con el Pepe Mujica, ¿no? Es decir, en un gobierno donde tenían más peso los sectores que tenían este discurso, y hoy Pepe Mujica está mucho más aliado a la derecha del Frente Amplio y Orsi. Por lo tanto, es simplemente un accionar para subordinar a la clase obrera a una dirección pequeña burguesa y proimperialista como la de Orsi y también la de Cose. Así que me parece que acá la discusión que hemos colocado en este llamamiento, no sé si se va a ver algo, por un frente de trabajadores, pero que plantea en definitiva convocar un encuentro de trabajadores y la izquierda clasista, en común con otras organizaciones de izquierda, en común con compañeros de los sindicatos, de la juventud, de las cooperativas de vivienda, de los sectores que están impulsando el plebiscito contra la estafa jubilatoria y la SAFA, convocar una instancia de deliberación para discutir esta situación, porque tenemos un plebiscito nacional en torno nada menos que a la estafa jubilatoria, el aumento de la edad de retiro, la privatización mayor de la seguridad social y el reclamo del aumento de las jubilaciones más bajas y las pensiones más bajas, que están resumidos en este plebiscito, que es atacado abiertamente por los principales dirigentes del Frente Amplio. Es decir, no visualizar de que con los límites que tenga este plebiscito está marcando una divisoria de aguas entre un reclamo obrero y los intereses del capital financiero y de la burguesía, no visualizar nada. Ahora, si esta es la contradicción que está expresando el plebiscito y el Frente Amplio se colocó de lado del capital financiero, de los bancos, de las AFAP y de los empresarios a favor de mantener en algún punto el aumento de la edad de retiro, entonces está del otro lado de la barricada de clases y está planteada la construcción de un frente de trabajadores, romper el frente de subordinación de la clase obrera a la pequeña burguesía preimperialista y fondomonetarista. Esto es lo que está planteado en discusión. A la vez se acerca a los plazos electorales y como partidos trabajadores estamos discutiendo esta cuestión paralelamente a este llamado. Y obviamente los compañeros preguntan en relación al acto del viernes 17 si eso anticipa un posible acuerdo electoral. Son temas que se están conversando y que el Partido de Trabajadores en su interna está abordando, discutiendo, para plantear la posibilidad de un bloque de grupos de izquierda que atenúe la competencia electoral entre ellos y que sea un polo de atracción de aquellos sectores que tienden a romper con el Frente Amplio, que tienen una enorme desconfianza que ya está expresada en este plebiscito y que necesitan constituir una salida. En este punto hay matices, diferencias y divergencias estratégicas entre los distintos grupos que están participando en esta campaña del plebiscito, en estos temas como este acto del viernes 17, pero mantener esa dispersión entre distintos grupos en el plano electoral favorece la retención por parte de los jefes fondomonetaristas del Frente Amplio.
¿no? Entonces, en este punto es que es importante discutir cuál es la táctica electoral, cuál es el posicionamiento electoral, de manera de facilitar una transición de activistas obreros de izquierda y de la juventud hacia las posiciones de izquierda, en la cual, bueno, el Partido de Trabajadores defiende en particular su propio programa de lucha por un gobierno de trabajadores, por la unidad socialista de América Latina y por un proceso de revolución socialista nacional e internacional, ¿no? Es decir, no es un planteamiento de más o menos estatismo, de más o menos de medidas desarrollistas, tal o cual detalle de la política económica, sino la discusión de un programa de salida obrera de la crisis capitalista que requiere una transformación social de conjunto y una reorganización económica completa, nacional, latinoamericana e internacional. Por eso la cuestión de esta discusión es una cuestión táctica, una cuestión de cara a las elecciones, pero también es una discusión de cómo preparamos esas luchas futuras para que la clase obrera pueda emerger como el gran caudillo de un proceso de transformación revolucionario y de unidad con la clase obrera internacional. Totalmente, Rafa. Creo que estamos en hora, ¿no? Sí. Bueno, van a haber más novedades. El sábado tenemos una reunión importante donde vamos a discutir estos temas, la cuestión política, el último tramo de año también incluso, para ver qué actividades hacemos. Seguramente haya un brindis, hagamos una invitación a una actividad de ese tipo, pero sí, con los tiempos electorales que son, lo fija el Estado obviamente, que además políticamente ya alargaron todo, ¿no? Sin duda, nosotros fuimos un partido que dijimos vamos a ser los últimos a largarla por razones obvias, queremos que la movilización sea el camino, la campaña que hicimos en contra de la estafa jubilatoria, por la huelga general, preparemos la huelga general, la intervención en el plebiscito, pero evidentemente está lanzado todos los partidos a muerte, un gobierno informativo y es pura propaganda electoral, bajo la forma de una entrevista a la Secretaría de la Presidencia, están entrevistando a uno de los principales candidatos del Partido Nacional, y lo mismo con Orsi y con COSE, ¿no? Están permanentemente en los medios nacionales y en los medios departamentales apareciendo como supuestas salidas, supuestas alternativas. Así que empieza a instalarse un clima de campaña electoral cada vez más. Y bueno, ahora en diciembre está el Congreso propiamente del Frente Amplio, por ¿no? Por lo que hemos visto hasta ahora, promete ser una campaña electoral donde los debates de posiciones políticas van a tender a confundir permanentemente el electorado. Por eso una intervención independiente de la izquierda que levanta la bandera del socialismo y que plantea una serie de cuestiones como la independencia política de los trabajadores es fundamental. Porque, por ejemplo, hemos escuchado que a Delgado decir que un gobierno del FA va a ser nuevamente la subordinación del conjunto de los uruguayos al poder sindical o a la corporación sindical, que no resiste ningún análisis de eso, ¿no? Obviamente. Creo que vos lo colocabas en el acto mismo, creo que colocaste Sí, no en el programa anterior lo hemos mencionado, ¿no? Pero quiero decir, la necesidad de clarificar de una izquierda que intervenga en este tipo de debate y demás es fundamental, porque el Frente Amplio se caracterizó por los decretos de actipiquete, por la represión a los trabajadores, por la represión del Codicen, ¿no? La Codicen. Entonces, estas cuestiones, esta farsa de oposición que se plantea por parte de Delgado, y después por también una fragmentación muy grande, por lo menos para las primarias vemos, el Partido Colorado tiene realmente, no es una chicana, pero tiene más candidatos que votos realmente, o sea, es un nivel de 6 candidatos creo que tiene ya. Sí, ahora apareció Ojeda, que dice que va a recuperar el capital político de Talvi, capital político que ha sido que renunció apenas asumió el cargo de canciller, ganó la interna colorada, fue el más votado y se rajó. ¿Será eso lo que quiere emular Ojeda? Más allá de toda broma, sí, el Partido Colorado está, es decir, no tiene un líder que sea como candidato capaz de acaparar una mayoría del Partido Colorado, está extremadamente atomizado. Seguramente algunos de los candidatos vayan a ir cayendo, como el Frente Amplio también seguramente Vergara no llega a junio y Lima probablemente tampoco. Exacto. Porque en realidad está muy polarizado entre Orsi y COSE. Es decir, los colorados habrá que ver cuántos llegan realmente hacia las internas, y los blancos tienen dos grandes candidaturas que son Delgado y Laura Raffo, más allá de que puede aparecer alguno más creo terciando. Que está entre ellos Sartori
y Argimón ahí, pero no levantan cabeza. Por lo tanto, las grandes candidaturas más o menos están, pero bueno, igual digo, los candidatos, ruido. Gandini es candidato, o sea que Sí, no sí. se descarta Javier García como candidato, o sea, digo esto lo de la fragmentación no porque yo diga que la izquierda que vaya unida, eso es porque si fuéramos unidos, grupos que antes fuimos divididos, eso ya de por sí es porque en otros países van unidas y es un desastre, quiero decir. No es que eso sea, sino que grafica, digamos, que la burguesía, este problema de la división, la extrema fragmentación de los regímenes políticos está presente, y en un régimen electoral como el uruguayo, que nosotros podamos atenuar eso sin darle ningún valor más allá. Después se verá en el desarrollo si eso se concreta o no, y si eso es superior a ir como en otras instancias, claro, como en otras instancias. A priori parece que sí, pero no quiero decir darle a la unidad, digamos, porque la unidad en la confusión no sirve para nada tampoco. O la unidad después de una interna donde se dicen cualquier cosa, como pasó en Argentina. Claro, con disputas internas exacto. extremadamente exacerbadas y despolitizadas, personalizadas, ¿no? Ataques personales y se llegaron a decir racistas unos a otros en las internas del FITU. Bueno, evidentemente no es, como tú bien decís, no es que bueno, vamos a formar un acuerdo electoral y eso nos va a potenciar por sí mismo como una alternativa, sino que en definitiva la discusión que tenemos que desenvolver es en qué medida un acuerdo, un bloque de partidos hacia las elecciones, cosa que ya lo hemos planteado en las elecciones anteriores, ¿no? Porque nosotros lo habíamos planteado en la Unidad Popular ya de 2014, bueno, se pueda constituir en un elemento que facilite una transición de sectores de vanguardia, del movimiento obrero, de la izquierda y de la juventud, hacia la izquierda. Luego tendrá que ser tarea del Partido de Trabajadores, de todos los compañeros, que eso se traduzca realmente en una clarificación política, en un agrupamiento en torno a programa, en torno a estrategia y en torno a claridad para el movimiento obrero que facilite las luchas futuras, sea contra el gobierno, otro gobierno de derecha o un gobierno de centro-izquierda, que son lo más probable es el de centro-izquierda, pero nadie sabe. Es decir, el proceso convulsivo que mencionábamos en América Latina hace que en realidad hoy parece que el Frente Amplio va relativamente cómodo a un triunfo electoral, pero en realidad la evolución de las crisis económicas y las crisis políticas es lo que determina en última instancia incluso el humor de la población. Exacto. Yo creo que por hoy tenemos que dejar porque se nos ha ido un poco largo. 1:20. Así que vamos a cortar por acá. El jueves que viene está esta movilización a la embajada, al consulado paraguayo a las 6 de la tarde. Así que bueno, vamos a anunciar previamente qué vamos a hacer. Sí. Puede ser que hagamos una salida allí o que salgamos antes. Pero bueno, convocamos a participar a las 18 horas el jueves que viene en Boulevard Artigas y Rivera. Sí. Desde ahí se va a marchar al consulado de Paraguay en reclamo de la aparición con vida de esta chica, Lichita, de esta adolescente, y por la libertad de las compañeras presas en Paraguay, que ya cumplieron incluso su pena, y por el tema del esclarecimiento de los asesinatos de dos niñas por parte de, el Ejército del Estado Paraguayo. Totalmente. Dejamos por acá y nos vemos entonces el programa que viene. Nos vemos, compañeros.